Bolton soltó la exorbitante cifra que Maduro dio a Rusia para comprar su apoyo. El asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, reveló lo que Nicolás Maduro le ha dado al gobierno de Rusia para comprar su apoyo. A través de su cuenta en Twitter, el funcionario estadounidense indicó que Maduro ha mal administrado los recursos de Venezuela. Destacó que en mayo, mientras cientos de miles de venezolanos pasaban hambre, Maduro le dio a Rusia $209 millones por un contrato de defensa para comprar su apoyo continuo. Del mismo modo, Bolton recordó que los venezolanos quieren un verdadero liderazgo democrático, no represión. La policía política de Maduro presiona a empresarios que ayuden a la lucha de Guaidó. De acuerdo con un artículo publicado por el periodista Juan Carlos Zapata en el portal Con Zapata, los miembros de la policía política del régimen de Nicolás Maduro estarían presionando y persiguiendo no solo a políticos afines a Juan Guaidó, sino también a empresarios que lo apoyen. Zapata asegura que no sería la primera vez que un banquero o un empresario es llevado a los calabozos del SEBIN. Señala que según fuentes, en principio puede tratarse de presión orientada a extorsionar, pero luego se evidencia que se trata de una operación política para cortar vasos comunicantes con Guaidó. Nada que comer, uno de los principales motivos que lleva a los venezolanos a emigrar. Un hombre famélico, con sus vestimentas color hollín y zapatillas roídas, camina solo, con paso firme y portando un petate en dirección al puente de Rumichaca, entre Ecuador y Colombia. Es una de esas tantas puertas de esperanza para los venezolanos que huyen del hambre y la pobreza. Con dos hendiduras a ambos lados del rostro que dibujan el contorno de su mandíbula y la piel quemada por el sol y las inclemencias de la cordillera andina, este venezolano de nombre Freddy Ramón Castillo, de 60 años, ha recorrido más de 2.000 kilómetros desde Valencia, estado de Carabobo, hasta el principal acceso a Ecuador y lleva 8 días caminando. El sueldo no me alcanzaba para comprar medicinas y decidí salir de Venezuela para ayudar a mi mamá, afirma antes de romper a llorar por su situación, que comparten con los cerca de 2.000 a 3.000 compatriotas, hasta 5.000 en los días álgidos que cruzan este límite. Es una frontera que solo en 2018 fue atravesada por más de 1 millón de venezolanos, de los que más de 220.000 no registraron su salida del país por puertos oficiales. Según datos oficiales, Venezuela afronta en el último lustro una grave crisis económica agravada por la escasez de comida, medicinas, productos básicos y servicios como electricidad o agua potable, inseguridad que ha llevado a más de 4 millones a dejar su país y engrosar el movimiento más grande y rápido de personas en la historia reciente de Latinoamérica. Ecuador es el cuarto receptor de venezolanos en América Latina después de Colombia, Perú y Chile, y tiene una población estimada de más de 300 cifras que podría acercarse al 500.000 para finales del año, según vaticina su Cancillería. Es además el país que recibe a más emigrantes en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de la región. Por esa razón, Diosdado Cabello se reunió con representantes del régimen cubano. El corrupto más inmediato del chavismo, Diosdado Cabello, viajó recientemente a La Habana, lugar donde se reunió con los cabecillas del régimen cubano, con quienes sostuvo largos encuentros y conversaciones, donde la situación de Venezuela y el quiebre de las fuerzas que respaldan al ilegítimo Nicolás Maduro fueron el principal tema debatido. En ese sentido, Cabello aseguró que su viaje se debía a la organización del Foro de Sao Paulo, que tendrá lugar en Caracas del 25 al 28 de julio. Sin embargo, su fotografía personajes como Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, presidente del Consejo de Estado. La realidad es que el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y legítima no viajó por el motivo expuesto a los medios, ya que sus intenciones iban más allá. Cabello se fue a La Habana convencido de la necesidad de buscar aliados para impedir el cambio político en Venezuela, posibilidad que cada día asfixia más al régimen, por lo que han buscado el respaldo de pocos países. Así cayó un juez militar que defendía al chavismo en la misma cárcel de sus víctimas. El coronel de la Guardia Nacional, Ramón Ali Peñalver Velázquez, llegó en días pasados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas, en calidad de detenido, y desde el momento de su ingreso, las reacciones de los oficiales y funcionarios privados en libertad en dicho lugar fue de protesta, puesto que muchos de los que están ahí fueron sus víctimas,
ya que Peñalver Velázquez los envió a la cárcel cuando fungía como juez militar del régimen. Peñalver Vázquez fue el cabecilla impuesto por el régimen del Tribunal Militar de Vargas en el Tribunal Militar Segundo de Justicia de Maracay, Aragua y en la Corte Marcial, pero hace pocos días la vida le demostró cómo unas veces estás arriba y otras puedes tocar fondo, ya que los cuerpos de inteligencia lo acusan de estar involucrado en los sucesos acaecidos el pasado 30 de abril que lideró el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la base aérea La Carlota. Sin ningún tipo de piedad, le dieron a probar al coronel un poco de lo que él mandó aplicarle a varios militares en sus sentencias, lo allanaron sin orden previa, lo detuvieron sin que así lo decidiera juez alguno, lo incomunicaron por unos días, le abrieron un expediente con actas fabricadas y por si eso fuese poco, el que fue su líder, el usurpador Nicolás Maduro, lo expulsó de la Fuerza Armada y lo degradó por traición a la patria. La dura crítica de Ricardo Montaner. En Venezuela la diplomacia ya no alcanza. El cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner ofreció una entrevista en el marco de la realización de próximas presentaciones en el estado Luna Park de Argentina los días 20 y 21 de junio. En sus declaraciones, Montaner se refirió a la crisis que actualmente atraviesa Venezuela y que está relacionada, a su juicio, con el agotamiento de los recursos diplomáticos en la nación latinoamericana. En Venezuela la diplomacia ya no alcanza. Cuando un estado no es un régimen como tal, sino un narcoestado, ya la cosa toma otro tipo de carácter. Empeora si le agregas que hay involucrada guerrilla, expresó el artista según reseñó Infobae. Aseguró que su propio suegro le advirtió que debían irse de Venezuela en cuanto Hugo Chávez llegó al poder, ya que sucedería lo mismo que ocurrió en Cuba. Nos fuimos a vivir a Miami y mira lo que pasó. Tenía razón. Las resueltas cajas del CLAP traen cada vez menos. Para muchas personas, el sistema de Comité Local de Abastecimiento y Producción CLAP ha sido una vía para poder alimentar a sus familias, pero cada mes que pasa han ido en un declive monumental, tanto que la promesa de llevar a las casas de los venezolanos todos los nutrientes necesarios, obligando a los venezolanos a conformarse con 3 lochas. Esto debido a que la señora Paul Girau, a través de su cuenta en Twitter, resaltó que la llamada bolsa CLAP no le trajo ningún tipo de atún y ninguna bolsa de algún tipo de granos, caraotas, frijoles o lentejas, y solo lo llenaron de aceites, harinas, pasta y azúcar. Esto ha sido uno de los tantos problemas desde que el sistema socialista se encuentra en el poder de Venezuela, un declive en todos los sistemas y beneficios de los venezolanos que han sufrido y hoy en día pasando por cualquier tipo de crisis alimentarias, humanitarias y ruptura de sus derechos humanos que jamás se había visto. Ecuador activa un plan ante posible crisis humanitaria por migrantes venezolanos. La Defensoría del Pueblo de Ecuador informó este sábado que activa un plan de contingencia migratorio ante una posible crisis humanitaria por la movilidad de ciudadanos venezolanos. En un comunicado, apuntó que se mantiene vigilante en las fronteras colombiana y peruana por el aumento del flujo migratorio ante la decisión de Perú de exigir a ciudadanos venezolanos la presentación del pasaporte y la visa vigente para el ingreso a su territorio. El pasado jueves, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que desde este sábado a las primeras horas, los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar en este país deberán contar con un pasaporte y una visa humanitaria. Por ello, la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades nacionales competentes a coordinar acciones urgentes que eviten una crisis humanitaria que afecte a los habitantes del Ecuador, y señaló que la medida adoptada por Perú ha provocado un represamiento de ciudadanos venezolanos en la frontera norte ecuatoriana. Ante este hecho, la Defensoría del Pueblo, a través de las coordinaciones defensoriales de las provincias de Carchi, Imbabura y El Oro, activó un plan de contingencia migratorio en cooperación con instituciones de apoyo. Entre ellas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de las Migraciones, a fin de sumar esfuerzo y consolidar un corredor humanitario seguro para el paso de ciudadanos en movilidad sin que sus derechos sean vulnerados. Además, como medida de prevención para evitar la trata y tráfico de personas, velando especialmente por los derechos de los niños y niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Según la Defensoría del Pueblo, el viernes se registraron 6.700 personas que realizaron su trámite migratorio en el norte ecuatoriano. El comunicado se apuntó que se evidencia que la policía ecuatoriana colabora con el paso ordenado a través de 18 ventanillas de atención. Por lo expuesto, la Institución Nacional de los Derechos Humanos alertó a las autoridades del Estado sobre la situación y exhortó a que se adopten medidas adecuadas y efectivas para proteger los derechos y la seguridad de las personas en movilidad y la población ecuatoriana.
Netbook confirma bloqueo de Google, Instagram y YouTube durante discurso de Guaidó en Mérida. Netbook, portal que se encarga de monitorear el flujo de visitas en páginas web en el mundo, informó este sábado de que YouTube, Instagram y Google fueron bloqueados por el servicio ABA de CanTV durante la visita del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el estado Mérida. El acceso fue restaurado una vez que Guaidó finalizó su discurso.